Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Poder de la Palabra. Esta noche en nuestra mesa de diálogo tendremos dos abogados que nos van a ayudar a entender qué es esto del nuevo Código Civil que rige la vida de los argentinos desde hace muy poco, desde los primeros días del mes de agosto. Está con nosotros Melina Maluf, ella es abogada de la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis y además decana de la carrera de Abogacía de la Facultad de la Universidad Católica de Cuyo. Sí, Melina? Así es. Buenas noches, Daniel. Bueno, buenas noches, muchas gracias. ¿Nos vas a ayudar a entender esto de este nuevo Código Civil que comenzó a regir desde agosto? Sí, efectivamente, a partir del 1 de agosto, todos los ciudadanos argentinos contamos con un nuevo Código Civil y Comercial unificado que un poco viene a regular todos los aspectos de la vida privada de las personas y de los ciudadanos. Es decir, que involucra y alcanza las relaciones personales, involucradas con la personalidad, las relaciones familiares, las relaciones de padres con hijos, el régimen de los contratos, las obligaciones, el régimen sucesorio, el régimen de los derechos reales. Es decir, que todos estos aspectos están alcanzados por este nuevo régimen. Bueno, los alumnos de la Facultad de Derecho lo tienen que estudiar, me imagino, conocerlo completo, ¿no? Y los abogados también, ¿no? Sí, no solo los alumnos, los abogados también tenemos que conocer este nuevo régimen que ha sido un cambio muy profundo. No solo en los contenidos, ha habido también un cambio ideológico en la ideología del código, en comparación de este nuevo código con el código de Vélez, que es el código que regía hasta el mes de agosto, y también en cuanto a la estructura y a la metodología del código, ¿verdad? Nos encontramos con otra distribución, con otras disposiciones, con otro orden metodológico del código, con otros principios rectores que lo inspiran, es decir, que es un cambio muy profundo. Bien, y está con nosotros también el director provincial del Registro Civil, el doctor Gastón Tula. Gastón, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por invitarme. El 1 de agosto fue... El 1 de agosto fue un día inhábil, fue sábado. Ajá. El Código Civil, digamos que prácticamente entró a regir el lunes, que fue 3, donde ya obviamente se pudo implementar en razón de que era un día hábil. Pero nos encontramos con esa particularidad que legalmente estaba previsto que empezase a regir el 1 de agosto, pero era un día inhábil. Esto significa que no tuvo efectos ese mismo día. El efecto se alcanzó, pero bueno, el lunes nos encontramos todos que nos levantamos con un nuevo Código Civil. Gastón, y en el ejercicio de tu profesión como abogado, ¿qué implica este nuevo código? ¿Tener que ponerse a revisar, a estudiar, a actualizarse permanentemente? Exactamente. Hay que volver a estudiar el Código Civil completo. Como decía bien la doctora, ha cambiado la metodología, el criterio, incluso hasta los artículos, los números, como uno bien lo mira y dice y recuerda de la época de estudiante, de artículos importantísimos que hoy en día ya no están más. Quizás el contenido está ubicado en otro artículo, con otro número, pero ya no es lo que recordamos de nuestra época de estudiante, por lo que sí hay que leerlo, volver a casi aprender todo otra vez para poder comprender la magnitud de esta reforma que es histórica, es un quiebre, un antes y un después de 144 años, hoy tenemos un Código Civil nuevo y bueno, de acá para adelante empezará a regir según este nuevo criterio. Claro. Gastón, absolutamente todos los trámites que se pueden realizar en la oficina que vos conducís están regidos por el Código Civil, ¿es así? Prácticamente todo, pero bueno, ha habido, por ejemplo, nuevas instituciones que no existían antes y nuevas cargas, si vale el término, que hoy tiene el Registro Civil y Capacidad de las Personas que antes no tenía, como obligación y que bueno, hoy en día son estas nuevas instituciones las que marcan la diferencia entre el antiguo registro civil y el nuevo registro civil. Hemos tenido que implementar nuevas estructuras administrativas para ayornarnos a lo que el codificador y el Código Civil hoy espera del registro civil. Esto a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Melina, hablabas de un cambio profundo, de un cambio ideológico. ¿Cómo es esto? El anterior código, ¿cuántos años rigió? ¿Más de 140 años? Sí, más de 140 años. Nos encontramos con un nuevo código que la verdad que, bueno, los juristas están muy divididos en cuanto a la opinión, ¿no?
más allá del juicio valorativo que cada uno pueda hacer, tenemos una norma vigente, que es la que nos rige. Y este cambio ideológico que yo apuntaba se da más que nada en el ámbito del derecho de familia. Ha habido un cambio muy profundo, ha habido una constitucionalización del derecho de familia, en general de todo el derecho privado, pero más que nada en el derecho de familia. Los cambios más profundos y las reformas más grandes se dan en ese ámbito del derecho de familia. Leo por allí que dicen, este código intenta responder o reflejar o regular la vida de otro tipo de familia o de otro tipo de sociedad, en realidad, digamos, sí. ¿Es así? Efectivamente. Los autores del proyecto, del anteproyecto, entre ellos el doctor Ricardo Lorenzetti, ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Elena Hayton de Nolasco y la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, en la exposición de motivos de este nuevo código, expresan esto. Es un código, dicen ellos, para los ciudadanos, que responde a nuevos paradigmas. Estos paradigmas son la sociedad pluralista, multicultural, que de allí se derivan esto que vos indicas, ¿no? Las nuevas formas de familia, ¿bien? Que ya en la sociedad se vienen dando estos procesos y que el legislador no podía desatender, ¿bien? Reitero, más allá del juicio de valor que cada uno pueda tener en esto, y más allá de la opinión de que la familia es una célula básica de la sociedad esencial, también es cierto que la realidad nos muestra otro panorama, digamos, otras situaciones que están dadas quizás por casos en que fallece el marido o el cónyuge y de repente la mujer se queda sola a cargo de sus hijos. Esta es la llamada familia monoparental, ¿bien? O el caso de familias ensambladas, que tenemos muchas situaciones hoy día, ¿bien? Personas que vuelven a rehacer su vida, a formar nuevas parejas, a contraer matrimonio nuevamente y tienen que convivir de repente con los hijos de la pareja o del otro cónyuge, ¿bien? Entonces, estas son las nuevas formas de familia, las uniones convivenciales, ¿bien? Personas que eligen no casarse, no contraer matrimonio y tener un régimen de vida también de unión, pero fuera del régimen matrimonial. Entonces, esto en realidad ha producido un cambio muy profundo y han surgido estas nuevas formas familiares. Bien. Melina, ¿cuántos alumnos cursan abogacía en la Universidad Católica, en la carrera de abogacía, tenemos aproximadamente en total, entre primero y quinto año, más o menos 550, 570 alumnos. Bien. ¿Y qué opinan ellos de este cambio? Bueno, en realidad es un cambio que nos ha impactado a todos, para bien o para mal, es un cambio muy profundo, como decía el doctor Tula también, ¿no? Entonces, desde la facultad nos genera un compromiso doble compromiso, es decir, nosotros tenemos un plan de estudio que está adecuado al Código Civil que ya no rige más, el Código de Vélez-Sarsfield. Entonces, de repente el compromiso es, bueno, brindar a los alumnos las herramientas para que puedan actualizarse de acuerdo al nuevo régimen, ¿no? Que conozcan las nuevas instituciones. Tenemos alumnos que han cursado de primero a cuarto año con el código ya no vigente y de repente se encuentran en quinto año y van a recibir su título universitario de acuerdo a un nuevo régimen del código. Entonces, para eso, bueno, la universidad ha generado algunos cursos de actualización para profesionales y para alumnos. Claro. Gastón, como señalabas, es una ventaja entonces haber estudiado antes y ya tener el título de abogado, porque conoces los dos códigos ahora, ¿sí? Bueno, ¿supone una ventaja? Y no sé, habría que ver si... No, es una responsabilidad muy grande para el profesional, para el abogado ya recibido, que vos decís, bueno, yo ya tengo el título, veremos qué pasa. No, es una responsabilidad muy grande ayornarse, estar siempre en la cresta de la ola y, bueno, estudiar profundamente Código Civil nuevo, esta estructura legal que tiene tanta amplitud nueva, de tal manera que uno esté siempre actualizado. De todas maneras, comparto con la doctora que hay una opinión de un lado y una opinión del otro, de si el código anterior estaba para ser cambiado o no, si era necesario. Bueno, obviamente que los defensores del nuevo código tienen todo para decir que sí, y los defensores del anterior código también. La realidad es que hoy en día tenemos un nuevo Código Civil, al cual tenemos que ayornarnos, estudiar, y que es el que nos rige. Como bien dijo la doctora, es el que nos rige y es la ley que hoy rige los destinos de todas las relaciones privadas entre las personas.
Por lo tanto, bueno, como te decía, no es tan fácil para que el abogado, que ya es abogado, esta situación, porque hay que volver a estudiar prácticamente todas las instituciones de nuevo, que básicamente el principio general es el mismo. Yo tenía un profesor, un gran profesor de la universidad, que él decía que le dieran un código civil de cualquier lugar del planeta Tierra, él lo estudiaba y era capaz de aplicar el derecho. Este era el doctor Oliver Aguirre, con el cual coincido plenamente. El derecho escrito, si uno lo estudia en profundidad, las instituciones jurídicas en la Tierra pueden ser de raigambre romanista o de raigambre jus naturalista o de derecho positivo, pero bueno, básicamente hemos creado leyes similares en el planeta. Hoy en día no quiere decir que nuestro Código Civil sea total y absolutamente diferente al anterior, pero sí, bueno, tiene algunas nuevas instituciones que hay que saber y que hay que estar ayornado para poder aplicarlas. Ustedes discúlpenme, por favor, pero soy honesto con mi desconocimiento. Por eso les voy a hacer preguntas que a ustedes tal vez les resulten insólitas, pero la verdad es que me interesa saberlo. ¿Todos los países tienen un Código Civil? Sí, todos los países tienen un Código Civil porque el Código Civil es una norma de fondo. Es decir, que es una norma que regula con un alcance nacional, bien, sobre todo el territorio de un país, la vida de los ciudadanos de ese país, ¿verdad? Y de aquellos, y también tiene aplicación extraterritorial, ¿bien? Es decir, que todos los países, Alemania tiene su Código Civil alemán, España tiene su Código Civil español, ¿bien? Y así sucesivamente todos los países tienen sus propios códigos civiles. ¿Y tienen una suerte de, permítame la expresión, de vida útil como el que ha tenido el de Argentina, que durante 144 años reguló nuestra vida en sociedad? Sí. Mira, si me dejas apuntar un poco más de lo que dice la doctora, el derecho puede ser escrito o no escrito. Nosotros tenemos nuestro derecho, nuestro Código Civil es escrito. Tenemos los países anglosajones que se manejan de otra forma, es decir, el common law, que es una ley más dinámica, que va avanzando de acuerdo a los dichos de los magistrados, pero no deja de ser una ley que en algún momento se encuentra establecida, marcada, escrita. Como bien dice la doctora, todas las naciones tienen su Código Civil, y para complicártelo un poquito más, te explico que México, por ejemplo, tiene un Código Civil por provincia, lo que hace que México sea un país muy complejo de vivir en cuanto a las normas legales. Pero bueno, sí, el Código Civil es la ley marco de los estados, y bueno, como en México tienen varios estados, bueno, tienen varios códigos civiles diferentes. Claro, claro. Bueno, no quedó al margen las discusiones políticas también en términos de el sentido de oportunidad en la que se dio este nuevo código, ¿no? Sí, desde un principio, bueno, las cuestiones políticas siempre subyacen a todos estos tipos de procesos, ¿no? Y de reformas también que son tan trascendentes, ¿no? Para la vida de los argentinos. Desde el momento mismo que se conformó la comisión, en el año 2011, por decreto presidencial 191, ya, bueno, comenzó con toda esta labor y siempre hubo voces de uno y otro lado, ¿verdad? Están quienes dicen, bueno, los autores de la comisión, incluso en los fundamentos del anteproyecto, dan cuenta de las consultas que se hicieron. A más de 109 juristas se consultó la comisión autora del anteproyecto, ¿verdad? Después están quienes dicen que no, que en realidad no hubieron las consultas necesarias. También una fuerte crítica que se hace a este código es que no hubo tiempo para las consultas del derecho comparado, es decir, consultar otros códigos civiles, el Código Civil italiano, el Código Civil español, etcétera. Bien, cuando el proyecto se remite a la Presidencia de la Nación y se remite al Congreso, la comisión bicameral que se conforma a esos efectos también realizó 29 audiencias públicas. Bien, con participación de todos los estamentos, incluso por el interior del país, con distintos actos y audiencias donde se podía participar. Todos dieron su opinión. Bueno, por otro lado están quienes dicen que bueno, no hubo debida consulta, que no se consultó a las instituciones académicas, a los colegios profesionales. Es decir, que ese debate político, ese debate técnico, y esa dispar opinión estuvo presente en todo este proceso hasta que se sancionó el código. Incluso cuando se adelantó la entrada en vigencia, ¿verdad? Porque este código, si me permite, estaba previsto entrar en vigencia el 1 de enero del año 2016. Y en diciembre del año 2014, del año pasado, bueno, se dispuso por una ley, su entrada en vigencia el 1 de agosto. Melina, ¿y tu visión personal cuál es? Bueno, mi visión personal, en primer lugar, yo considero que
En el sentido técnico, jurídico, es un código que responde a muchas de las realidades que estaban presentes, que tiene también muchos aspectos a destacar, muchos aspectos. Por ejemplo, es un código moderno, novedoso, legisla sobre las cuestiones ambientales, que no estaba previsto, y muchos códigos del derecho comparado no lo tienen. Legisla también sobre algunos aspectos que era necesario profundizar, por ejemplo, los contratos de consumo, las relaciones de consumo, la protección de los derechos del consumidor. En ese sentido me parece que es muy positiva la reforma. En el ámbito del derecho de familia, yo soy un poco más crítica de la reforma. Me parece que desnaturalizar a la familia, decir que la familia ya no es más la célula básica de la sociedad, que no es, digamos, un organismo, una célula natural o esencial, me parece que ya es un límite, y decir que es una creación cultural que depende de la época, depende del tiempo y de la sociedad, me parece que eso es ya una transgresión a lo que es la propia naturaleza de la persona, ¿no? Que es vivir en la vida familiar. Pero como te reitero, estos son puntos de vista personales y de formación profesional, ¿verdad? Claro. Pero me parece que en el código ya lleva mucho tiempo en vigencia, el código de Vélez, que era necesario una actualización, una renovación, y bueno, como todo, ¿no? Cuando empieza el proceso de empezar a ponerse en marcha y a andar, van a surgir cuestiones como en todos los procesos que nos toca en la vida, ¿no? Me parece que en ese sentido es un cambio positivo. Melina, ¿y surge la posibilidad de que haya modificaciones en lo inmediato, digamos, de alguna cuestión en particular o no? ¿O cómo son los tiempos así en una regla como esta? En principio no, pero el mismo autor, uno de los autores de la comisión, el doctor Lorenzetti, cuando expone, sobre todo en el ámbito del derecho de familia, la cuestión metodológica, indica que hay algunas cuestiones o figuras que no se incluyeron, porque incluirlas en este momento en la sociedad argentina o en el sistema jurídico argentino podía tener efectos no predecibles, pero que ellos son conscientes de que por allí en poco tiempo el código necesita una nueva reforma. Por ejemplo, me estoy refiriendo al doble vínculo filial, que un niño tenga dos vínculos filiales, o sea, dos progenitores, dos padres o dos madres. Esta es una cuestión que ya va más allá. En Estados Unidos se planteó en California, en el estado de California, una situación similar, pero digamos como que la sociedad argentina todavía no está preparada para este tipo de situaciones, o por ejemplo la maternidad por sustitución, el alquiler de vientres para poder concretar la maternidad. Entonces eso estaba incluido en el anteproyecto y después se sacó, se suprimió. Bien, entonces por allí en ese sentido sí, los autores del proyecto son conscientes de que por allí más adelante, siempre partiendo de esa mirada que ellos tienen pluralista de la sociedad, que la sociedad va cambiando continuamente, va a necesitar este código una reforma. Muy bien. Bueno, imagino que después de la pausa me van a ayudar a entender algunos de los principales cambios que se han planteado en el nuevo Código Civil y Comercial. Pero me gustaría, antes de ir a la pausa, Gastón, que me digas, en tu oficina, imagino que las cuestiones vinculadas a la unión convivencial, ese es el nombre de esta figura legal. Unión convivencial. Ajá, es lo que más se ha dado. Y la diferencia que existe con el matrimonio, digo, es una de las consultas más frecuentes que hay. Y te diría ahora sí, anecdóticamente, que casi de elección. La gente elige más hoy unirse convivencialmente que casarse. Hemos visto que, por ejemplo, desde que el Código Civil se puso en vigencia, ya tenemos 47 uniones convivenciales y la gente va y consulta. Pero yo creo que esto parte primero de una cuestión casi técnica. Antes había algunas instituciones que solicitaban certificados de convivencia y se iba al juez de paz, se sacaba un certificado, un mero certificado que era una declaración jurada, en donde vos y dos testigos más, o sea, vos, tu pareja y dos testigos más, acreditaban mediante esa declaración que estaba viviendo juntos. Desde que el Código Civil entró en vigencia, la justicia no otorga más ese certificado. Directamente el juez de paz ya no lo otorgó más y los manda directamente así al registro civil. Esto pasó solamente en San Luis, pasó en la República Argentina. Entonces vienen al registro civil y dicen, no, vengo a buscar el certificado de... No, pero eso no existe más. Hoy está la unión convivencial, que es una nueva institución que el Código Civil plantea y que está legislada en una serie de artículos que se los ponemos a disposición para que de alguna manera lo lean, de alguna manera comprendan,
de qué se trata y bueno, la gente elige unirse convivencialmente en vez de casarse porque interpretan que es una solución a priori similar y más expedita. Lo profundizamos en el próximo bloque, ¿sí? Y miramos, me ayudan a comprender algunas de estas diferencias, ¿sí? Hacemos una breve pausa, ya volvemos.